Hola familia, hoy les traigo este risotto muy especial porque es un risotto que lo voy a enfocar para los principiantes, para aquellos y aquellas que dicen que el risotto es muy difícil, pues hoy les vengo a demostrar que no es así y lo van a ver en este video. Bueno, vamos a comenzar con una chalota. ¿Por qué chalota? Bueno, fui al supermercado, la vi y dije, ¿por qué no? La chalota es muy similar a la cebolla y tiene un toquecito picante. Es un poco más suave que la cebolla. ¿Lo pueden hacer con cebolla? Por supuesto que sí, no hay ningún problema. Entonces la vamos a cortar así, primero en juliana, con mucho cuidado, y luego la vamos a picar. ¿Cuántas chalotas le pongo en este caso? Como va a ser un risotto para 2/3 personas, 2 chalotas. La dejo bien picadita y la reservo. Luego voy con los champiñones. Hoy encontré estos champiñones marrones que son un poco más sabrosos que los blancos, pero si tenés blancos no pasa nada, los puedes poner igual. Los cortamos así en pequeñas julianas o en pequeñas láminas finitas, y así hacemos con todos los champiñones. ¿Cuántos champiñones? Lo que tenga la bandeja, que en este caso era 200-220 gramos. Terminamos con la chalota y los champiñones y vamos con la sartén. Un buen pedazo de mantequilla o manteca, fuego medio, y le agregamos las chalotas. Una vez que tenemos las chalotas, las vamos a cocinar, siempre, repito, a fuego lento para que no se nos queme, y con mucha paciencia lo vamos mirando. Esto lo hago para que se animen, no pasa nada. O sea, cuando digo no pasa nada es poner la sartén, el fuego y empezar a cocinar. Ahí tenemos las chalotas casi transparentes, momento de agregarle el champiñón. El champiñón tiene mucha agua, así que va a quedar muy reducido. Le vamos a poner un toquecito de sal al champiñón y no le vamos a poner más sal a la preparación. ¿Por qué? Cuando digo a la preparación, a lo que tenemos en la sartén. Porque el resto de sal lo vamos a tener en el caldo. El caldo simplemente puse 1 litro y medio de agua, una pastillita de caldo para que sea bien fácil. Lo hago hervir y una vez que rompe el hervor lo dejo ahí 2-3 minutitos, apago el fuego y lo dejo ahí. Listo para empezar a agregar. Bien, tenemos ya los champiñones, fíjense que quedaron casi reducidos. Le agregamos el arroz, le calculo 80-90 gramos por persona. Son 2 personas, más o menos 180-170 gramos de arroz. Le damos 2 o 3 vueltitas, 2 o 3 minutitos y le agrego el vino blanco. Vino blanco, le agrego un vaso y cuando evapore el alcohol, que pasa más o menos unos 5 minutos, momento de empezar a agregar el caldo. El caldo le vamos a ir agregando de a poquito para que el arroz de a poco vaya soltando su almidón y nos vaya quedando un risotto más cremoso. ¿Cuándo es el momento de volver a agregar el caldo? Cuando el arroz absorbe este caldo que le hemos echado. Fíjense. Ahí está. Fíjense que casi que no le queda agua cuando pasamos el cucharón por el fondo y se hace ese caminito. Momento de agregarle un poco más de caldo. Y así lo vamos a ir haciendo por unos 15 minutos. Fíjense, les muestro el punto del arroz que está blanco. Todavía le falta. El tiempo es, hay que mirar el paquete, normalmente son 15-20 minutos más o menos según qué arroz. Tiene que ser un arroz bomba, ¿no? El arroz cortito, el que absorbe más. Y ese es el tiempo. Lo tenemos que ir probando, obviamente. Luego yo le agrego un poco de pimienta y siempre lo mismo. Va consumiendo el caldo que le ponemos, le agrego un poquito más. Siempre de a poco. Cuando tenemos el punto que queremos, que es que muerde y queda un poquito como hace un poco de resistencia, ya lo tenemos listo. Recuerdo que eso sigue cocinando. O sea, le vamos a apagar el fuego cuando tengamos ese punto y le acabo de agregar perejil, apago el fuego, ahí está, basta de fuego, y aparte del perejil le agregamos un buen puñado de queso parmesano o queso rallado. Lo vamos a ir integrando de a poquito para que nos quede el risotito bien cremoso. Miren,
Había un cocinero que me decía, cuando hace la ola, cuando hacemos este movimiento, el risotto ya está listo. Bueno, comentarios de la cocina. Bien, miren qué cremoso. Y ya casi lo tenemos, ya hicimos el risotto. ¿Vieron qué fácil? Bueno, ahora nos queda emplatar. Para emplatar, hay mucha gente que lo sirve, pone 2 o 3 cucharones y le da un golpe abajo en el plato para que quede plano. A mí la verdad que así no me gusta y lo que hago es tipo montaña, que quede elevado. Le pongo el risotto y ahora le voy a agregar un poco de ese perejil picado que nos sobró. Pónganle bastante, no le tengan miedo, así queda bien decorado el plato. Luego le vamos a agregar un poco de parmesano o queso rallado. Ahí está. Y lo vamos a terminar con un chorrito de aceite de oliva. Bien, quiero felicitarlos por el risotto que acaban de hacer. Espero que les haya gustado y si no se animan con el risotto, les dejo en este caso este video de una milhoja de verduras que queda muy rico, muy fácil de hacer y sobre todo muy económica. Gracias, pero que muchas gracias por haber visto el video y nos vemos en la próxima. Chao.